Begoña, más de 30 años dedicada a la psicoterapia con niños y adolescentes, formando a otros profesionales del sector y desarrollando diversas investigaciones del ámbito. Bienvenida, Begoña, para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros, ya finalizando y como broche de oro de nuestras secciones de Un Café Con. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí, encantada. Nos gusta mucho, no sé si conoces un poco la trayectoria de Un Café Con, nos gusta mucho empezar esta sección pues conociéndoos un poquito más, ¿no? Esa faceta que no soléis a lo mejor mostrar en otras intervenciones, pero que nos gustaría profundizar un poquito más. Y nos gusta empezar mucho esta sección preguntándoos ¿quién es Begoña Aznárez? Bueno, pues en lo personal y lo profesional se mezclan, lógicamente, pero bueno, pues yo vengo de una familia en la que se mezclan dos pasiones grandes y creo que son las que me han traído hasta aquí. Por un lado, el cuidado, son abuelos y bisabuelos médicos. Mi padre era médico, mi madre era enfermera, pues mi marido es médico, mi hijo acaba de terminar la carrera de medicina, tengo sobrina enfermera, neurocirujano, en fin, es como por todas partes, por todas partes, ¿no? El cuidado, la atención a otros, lo sanitario en general, pues es algo que ha formado parte de la familia, del sistema, ¿no? y de lo que me han transmitido. Esa es una de las pasiones. Y la otra, claramente, la literatura. De hecho, nos invaden los libros. Yo he ido heredando, ¿no?, libros de abuelos, de mi padre, y es imposible. La misma afición la hemos además generado en nuestros hijos, y yo creo, muchas veces les digo, ¿no?, que tendríamos que hacer lo que cuenta Mario Vargas Llosa en los cuadernos de Don Rigoberto, ¿no?, que tenía espacio para un número concreto de volúmenes y que el ideal era que una vez que tenía alguno más tenía que quemar otro y solo podía reemplazar. Claro, solo podía incorporar uno nuevo, ¿no? Algo así tendríamos que aprender nosotros, claro. Pero cuando lo digo en casa, mis hijos se me... Claro, mamá, ¿qué dices? Las neuronas les compensan mucho, ¿no? Entonces, bueno, eso marcó mi trayectoria, una infancia de mucho libro, mucha literatura, pero también pues mucho... Una de las primeras cosas que a mí me enseñaron, mi padre trabajaba en un hospital privado, en el angloamericano, que ya no existe, fue un hospital que se creó pequeñito, que se creó por las embajadas de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, y entonces pues lo primero que me enseñaron fue a que podían llamar, porque mi padre hacía visitas a domicilio, esto que antes era muy, muy frecuente, sí, ¿no?, que podían llamar pacientes a casa y cómo contestar al teléfono y entonces atender a esos, decir y coger el recado y que el doctor Aznárez ya le llamará y tal y cual y apuntarlo. Entonces yo, no sé, uno de los primeros recuerdos que tienen en mi infancia, cosas de aprendizaje y demás, tiene que ver con claro, eso, ¿no? Entonces, bueno, mi padre era cardiólogo y era un cardiólogo atípico porque él tenía pues cantidad de libros de psicología, las obras de Freud, del DSM, porque él decía que él curaba más desde la psicoterapia que desde la pastilla desde el quirófano, ¿no? Que era sí, más por supuesto, la mente que... Y que en las cardiopatías lo emocional estaba muy presente y que había que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue como yo empecé a pensar, bueno, yo me quiero dedicar a algo de esto, no sé si quiero ser médico o qué, y ahí aprendí que había una cosa que se llamaba psicología, una carrera y tal, y que tenía que ver con eso que decía mi padre, claro, que era lo que realmente ayudaba. Y además lo que realmente a ti te llamaba la atención, ¿no? De claro, todo eso, la ayuda. Porque es lo que él decía, si yo con lo que ayudo es con esa conversación, con ese cuidado, con ese cariño, ¿no?, que le dedicaba a sus pacientes. A veces nos llevaba a ver a los más necesitados, a los más pobres, a los que no cobraba. Entonces el fin de semana hacíamos, mi madre y mi hermana hacíamos comida y cosas, y les íbamos a verles a residencias y demás, les llevábamos cositas, ¿no? Y bueno, yo conservo algún regalito de alguna de estas viejecitas, ¿no?, que atendíamos, y bueno, pues esa historia, ¿no?, ese es más importante, una palabra, una mirada, un gesto de cariño sincero que la medicación, ¿no?, que la pastilla. Entonces eso creo que condicionó mi elección. Y bueno, pues después
sin embargo, ahí viví una experiencia traumática importante, y es que mi padre murió muy tempranamente, tenía solo 59 años y yo recién cumplidos los 20, y bueno, pues fue darle un diagnóstico de tumor cerebral y 6 meses, y así fue, 6 meses de vida, ¿no? Yo creo que luego eso pues ha condicionado mucho el hecho de que a mí me apeteciera mucho ahondar en el trauma psíquico y en estudiarlo en profundidad y convertirme en alguien que, bueno, pues que creo que puedo decir que soy especialista en trauma psíquico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí orienté ya después, una vez terminada la carrera, pero también durante la misma formación extra fuera de lo que es la universidad, bueno, en lo que me parecía que le faltaba, ¿no?, al currículum académico universitario. Y así pues pude conocer a mi marido, entrar a formar parte de la SEMPIP y de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, y bueno, pues ya ir, bueno, pues hasta con la trayectoria estamos, ¿no?, hasta donde estoy. Y bueno, pues me casé, tuve 2 hijos, la familia es absolutamente el pilar de mi felicidad, donde extraigo la magia que necesito para motivarme cada mañana. Sigo muy enamorada de mi marido y de mis hijos, y entonces, bueno, pues... Qué suerte oírte hoy en día, es un privilegio casi que hoy escuchar esas palabras, ¿no? ¿Verdad? Pues yo me siento una privilegiada, sí, es la verdad que sí. Desde luego. Mira, Begoña, si pudieras sintetizar toda tu trayectoria profesional, laboral, que has formado a tantos y tantos psicólogos y psicólogas durante más de 30 años a través de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia que mencionabas anteriormente, y también paralelamente con IDAE, ¿no?, que es una asociación que presides. ¿Tú cuáles dirías que son los conceptos más importantes y fundamentales que te gustaría transmitir a todos esos profesionales del sector? Vale, pues después de todos estos años de formación y de experiencia clínica y de investigación, creo que una de las cosas más importantes, no sé, es que, bueno, no, las voy a ir nombrando, pero el orden quizá no sería, ¿no?, el decir que la primera esta, pues no lo sé. Quizá la primera es que uno realmente se sienta formado en un modelo que de verdad te explique, te dé la sensación de que tienes una base sólida desde donde entender al ser humano y poder ayudarle, y que hagas el trabajo que es responsabilidad tuya como profesional de haberte cuidado previamente, en el sentido de haber pasado por un proceso psicoterapéutico donde todas tus cositas se hayan podido trabajar y que entonces no contaminen ningún momento del proceso del trabajo con tus pacientes, ¿no? Creo que eso es absolutamente fundamental. Y luego, por ejemplo, la evaluación, el hacer un buen psicodiagnóstico me parece absolutamente fundamental. Todo el que me conoce y ha hecho algo conmigo, algún curso, algo, sabe que soy una defensora a ultranza de la evaluación. Creo que es el 80% del proceso psicoterapéutico, porque es donde generamos el vínculo que es necesario de verdad y que es el que nos va a ayudar, donde de verdad podemos ver a nuestro paciente. Hay mucha controversia en relación con la evaluación porque la gente lo confunde con poner una etiqueta. Yo no busco etiquetas, busco de verdad haber visto a tu paciente y que se sienta visto y cuidado y queriendo ser entendido. Si no hacemos ese proceso de evaluación, no podemos de verdad hacer una devolución en la que digamos, con todo esto que he recogido, te voy a mostrar que te he visto, ¿no? Que creo que esto es lo que te pasa y que desde aquí es de donde me parece que hay que trabajar, ¿no? Yo he vivido los momentos más emocionantes de la psicoterapia en las entrevistas de devolución, cuando el paciente llora agradeciéndote el esfuerzo que has dedicado y que por primera vez alguien se ha molestado en entenderle y en verle. Entonces creo que la evaluación es absolutamente fundamental y luego pues el tener en cuenta aspectos que tienen que ver con heridas traumáticas, que el trauma es mucho más frecuente de lo que nos creemos, que traumático puede llegar a ser casi cualquier acontecimiento vivido con cierto impacto emocional y por lo tanto que no se puede dejar fuera de la ecuación cuando estamos recogiendo información e intentando entender a nuestro paciente. Quizá por no enrollarme mucho más serían los aspectos claves. Y qué importantes, ¿verdad?
haciendo, Begoña, alusión al subtítulo de tu libro que tenemos aquí con nosotros, que has publicado con la editorial Psicoterapia breve con niños y adolescentes. ¿Cuál crees que sería, haciendo especial hincapié, el arte de los padres y de las madres para poder disfrutar de sus hijos hoy en día? El subtítulo dice para disfrutar de la relación en terapia, pero bueno, imagino que lo dices, ¿no?, en términos más generales, no solo en terapia sino fuera de ella. Y yo no escogí ese subtítulo a la ligera y me parece precioso, claro, y perfecto extrapolarlo, pero creo que es la base de lo que supone un buen vínculo, ¿no? Y ya lo decía Bowlby y sus seguidores y sus alumnos y colaboradores, ¿no?, que el disfrute de ambas partes es radicalmente importante para que realmente el vínculo de apego sea vivido como seguro y aporte lo que necesitamos que aporte, ¿no? Entonces el disfrutar es estrictamente necesario y yo creo que la base de ese disfrute es la sintonía, el que podamos sintonizar emocionalmente con el otro. Y la mayoría de nosotros no hemos podido llegar a hacer un trabajo en el que la mayoría de nosotros, lo digo un poco por meterme dentro de lo que es una población general, afortunadamente yo sí pude hacerlo, y como profesional, claro, pues es, como decía antes, estrictamente imprescindible, pero la mayoría no ha hecho ese trabajo, ¿no?, el trabajo de revisar, ¿no?, para que realmente tu propia historia no contamine la relación con el chiquitín y entonces no te veas invadido, ¿no?, por tus propias heridas, y desde ahí la sintonía no se puede dar, no se puede organizar. Entonces yo creo que el arte de disfrutar se basa en poder sintonizar. En el momento en el que puedes sintonizar con el otro y puedes ver cuáles son sus necesidades, te sientes tan encantada, ¿no?, como madre, como padre, de poder dárselas, de poder estar ahí, porque la mayoría de los padres fallamos, pero no conscientemente. Nuestra intención es siempre buena. Y mayoritariamente yo creo en ello, creo firmemente en ello. Luego no sabemos hacerlo y nos equivocamos, los padres perfectos no existen, ¿no? No, de hecho, lo comentaba con José Antonio Luengo en una entrevista de hacemos todo lo que podemos, todo lo bien que sabemos, ¿no? Nunca sabes si realmente lo que estás haciendo de cara a tu hijo o a tu hija lo estás recibiendo como tú realmente lo quieres transmitir, pero claro, la intención buena, la intencionalidad está ahí. Pero lo que enturbia es que al final lo estás haciendo más por ti, mayoritariamente, que por él. Y eso es por calmar tus ansiedades, por calmar tus propias necesidades, ¿no? Y eso el chiquitín lo percibe y al final se da cuenta de que no está sintonizando con lo que realmente necesita él, ¿no? Cuando nosotros a un chiquitín le estamos diciendo, ¿no?, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo muy tonto, ¿no?, de parque o de patio de manzana donde estás jugando varios niños, o de patio de colegio, ¿no? Bueno, en el patio de colegio no suelen estar los padres, pero en un parque cualquiera, ¿no?, donde están los niños jugando y las mamás sentadas en el banco, ¿no? Y ves al cachorrito de 3, 4 años que está, pues eso, pues haciendo el cafre en un tobogán, por ejemplo, ¿no?, e intentando ver a los mayores que se tiran, no sé cómo, él también quiere y tal. Entonces la mamá, con toda su buena intención, le dice: Juanito, bájate de ahí que te vas a caer. Y Juanito, bájate de ahí que te vas a caer. Juanito, bájate de ahí que te vas a caer. ¿Qué hace el niño? El niño se cae. ¿Por qué? ¿Porque realmente es torpe y no puede con ello? ¿O porque tiene que dejar bien a mamá? Eso es. Entonces, los niños al final hacen todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Desde ahí estamos aparentemente con nuestra mejor intención cuidando al chiquitín. Pero si realmente tú sientes que el niño no debe estar haciendo eso y es peligroso, te tienes que levantar y bajarle. No repetirle 15 veces que se va a caer. Exacto, ¿no? Y si no, pues entonces tienes que calmar tu ansiedad, morderte las uñas y permitirle que experimente. Y que entonces, bueno, pues a ver, ¿no? Y que luego salga empoderado diciendo: he podido, mira, soy como los mayores, que me he tirado boca abajo haciendo piruetas, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones es clave, ¿no? Es muy, muy importante. Nuestras intenciones aparentemente son buenas, pero nos equivocamos y nos estamos cuidando más a nosotros que a ellos, ¿no? Begoña, eres una gran experta en vínculo y siempre has destacado pues, la importancia y la relevancia del vínculo terapéutico entre el paciente y el profesional.
¿Cómo se construye? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para que exista este verdadero vínculo entre un psicólogo y un paciente? Pues yo creo que el vínculo se sostiene en la mirada, vamos, lo creo yo, lo cree todo el mundo. El vínculo se forja ahí, sosteniendo mirada. Cuando una mamá está deprimida y tiene la mirada perdida mientras está dando de mamar o dando el biberón, no está pudiendo generar vínculo, por eso es tan peligroso, ¿no? Que una mamá esté triste, esté deprimida, o que lo que pueda ocurrirle ahí como para que haya esa pérdida de conexión entre mirada. Una de las cosas más bonitas, de las experiencias más bonitas que hay con un bebé cuando eres mamá es esa, como el bebé está mamando o está tomando el biberón y no aparta la mirada de tus ojos, ¿no? Y que tú puedas estar mirándole y transmitiéndole con todo tu lenguaje, no solo con palabras, sino con lenguaje facial y lenguaje corporal, tu amor, tu cariño y tu disfrute, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Tiene que ser una experiencia de disfrute de ambos, ¿no? Y es en la mirada donde se sostienen los vínculos, donde se generan y donde se sostienen. Por eso hablamos tanto de mirada incondicional, ¿no? Y para que esa mirada pueda realmente ser la que el chiquitín necesita, uno tiene que haber hecho un trabajo previo enorme, ¿no? Y como profesional, ensayar la mirada es absolutamente fundamental. Y ante cualquier duda, yo cuando mis alumnos me dicen, bueno, pero ahora, siempre que dudes, mira incondicionalmente y habrás dado la respuesta apropiada, ¿no? Si tienes cualquier duda en un momento dado sobre qué decir, cómo intervenir, qué es lo que necesita escuchar ahora mi paciente, mira con mirada incondicional, ¿no? Y verás cómo aciertas, ¿no? Desde ahí es desde donde se construye la base de seguridad que todos necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues luego se hablan en teoría de parámetros de base segura, que por supuesto que están ahí, ¿no? La coherencia, la fiabilidad, la responsividad, la proximidad no intrusiva, los límites claros, bien, pero todos estos se resumen en una cosa, ¿no? Que es esa mirada incondicional. Donde se forja, ¿no? Durante muchos años has difundido a través de diversas entidades la importancia de un apego seguro entre los progenitores y sus niños y niñas. ¿Cómo crees que hemos avanzado, si es que hemos avanzado, en relación al apego, a la importancia del apego seguro con los más pequeños y pequeñas? Pues yo creo que hemos avanzado mucho en conocimiento, pero poco en llevarlo a la práctica, sinceramente. Llevo muchos años, no sé si por suerte o por desgracia, eso significa que ya soy mayor. Tienes mucha experiencia. Entonces, bueno, pues es verdad que desde ahí, desde esa experiencia, pues puedo decir que hemos avanzado bastante poco, porque en el día a día lo que vemos es que efectivamente la huella de no terminar de saber ser base segura para nuestros chiquitines, para nuestros cachorritos, está ahí, y está en que tenemos las consultas hasta arriba, con listas de espera. Entonces creo que sabemos mucho teóricamente, tenemos ya mucha constatación a nivel incluso de neurociencias, ¿no? Porque las neurociencias han venido a corroborar teorías clínicas que se habían un poco desarrollado a la luz de la experiencia clínica y de la intuición del clínico y de lo que te ibas... Pero claro, es que el desarrollo de las neurociencias han venido a confirmar cosas que dices, pues ya está, o sea, confirmado, efectivamente, esto es clave, esto es crucial, ¿no? Y entonces, bueno, sabemos mucho a nivel teórico, pero es que somos unos auténticos expertos en recopilar datos, información, en darle satisfacción al córtex, a la corteza en general, ¿no? Pero luego bajar eso a un terreno de un día a día emocional y somatosensorial en la relación y en esa sintonización, ¿no? Con el otro es ya mucho más complejo, y eso conlleva cambios pues muy grandes en lo que se refiere a currículums académicos, a priorizar la educación emocional sobre otras cosas, en fin, tanto y tanto, ayudar a padres y madres, ¿no? A ejercer esa labor. Nadie nos enseña a hacerlo, y es la labor más importante que podemos y que tenemos y debemos desarrollar. Entonces creo que sabemos mucho, pero hemos avanzado poco. Deberíamos de ponerlo más en práctica, ¿verdad?
Mira, Begoña, para cerrar este bloque no nos gustaría irnos sin abordar una cuestión tan significativa y trascendental como ha sido pues, la pandemia. ¿Cómo crees que han vivido realmente los niños y niñas la pandemia? O sea, desde su perspectiva, ¿cómo crees que lo han percibido ellos? Pues yo creo que ha habido un poco de todo, ¿no? Pero que en general los niños nos han sorprendido bastante, bastante positivamente, aunque quizá no debiera sorprendernos tanto, porque ya sabemos, y lo comentábamos antes, ¿no? La capacidad de adaptación tan enorme que tienen los chiquitines y cómo al final acaban haciendo pues, lo que necesitamos, ¿no? Lo comentábamos con el ejemplo de lo de si tú le estás diciendo al chiquitín que se baje de ahí, que se va a caer, pues el chiquitín acaba cayéndose para que tú puedas decirle te lo dije, ¿no? Entonces, bueno, en general lo que hemos vivido, tanto en mi experiencia en la consulta como con amigos y amigas y demás, es que los niños nos han vuelto a dar una lección. Pero digo, bueno, pues que a lo mejor esta lección es un poco un arma de doble filo. Habría que ver también claro, que si no les hemos pedido demasiado, ¿no? Y otra vez hemos tirado de esa capacidad de adaptación que tienen y de darnos lo que necesitamos, y entonces una vez más nos hemos vuelto a olvidar de cuáles eran sus necesidades porque estábamos pensando más en las nuestras, ¿no? Creo que los que peor lo han pasado probablemente hayan sido los adolescentes y desde luego aquellos que ya tenían problemas en casa, obviamente, ¿no? Aquellos los que tenían problemas en el colegio lo han pasado bien y el problema ha sido la vuelta al colegio. Porque claro, quien sufre en relación tanto con su capacidad intelectual y demás para adaptarse académicamente, pues lo ha tenido más fácil, porque en general ha sido un poquito más fácil, ha contado con mucho apoyo, muchos más recursos y también pues una manga más ancha, ¿no? A la hora de evaluar y demás. Y quien lo tenía también crudo en las relaciones y tenía más dificultades para sentirse integrado, pues estar solito en casa tranquilo, pues ha vivido un respiro. Pero los que tenían ya problemas en casa, dificultades en relación con los padres o con la situación que se estuviera viviendo en la familia, pues esos que ya tampoco tienen esa maleabilidad de los chiquitines han sido los que han, bueno, pues explotado, ¿no? Un poco de todo, yo creo. Lo esperable. Sí, lo normal en esta situación tan... Y mira, y un poco en relación, ¿qué opinas? Y ya sí que cerramos este bloque, sobre el dato estadístico que recientemente publicaba la Asociación Española de Pediatría en relación a las urgencias de psiquiatría infanto-juvenil, que han incrementado un 50% desde septiembre del año pasado. Es evidente que existen graves problemas de salud mental en la adolescencia. Entonces, ¿qué crees que ha podido influir más como consecuencia de la pandemia? Bueno, la adolescencia es una etapa, un momento en el que sí o sí tiene que cobrar voz y además una voz intensa, un espíritu un poco, pues eso, pues rebelde, reivindicador, en el que lógicamente ya pues todo lo que supone ser ese cachorrito que hace lo que haga falta para que papá y mamá estén bien y se sientan orgullosos de mí y yo hago lo que necesitan, pues ya no prima, ¿no? Ahora lo que prima es mi propia, el adquirir mi propia voz, mi identidad, el sentirme pues todo lo contrario, ¿no? Más bien, bueno, pues como alguien claramente distinguible del núcleo familiar y de lo que quieren o me piden. Entonces, claro, en un momento guerrero por naturaleza, ¿no? Evolutivamente necesario para hacer todo ese trabajo de separación, de elaboración de pérdidas, en relación con darte cuenta de bajar a papá y a mamá del pedestal, darte cuenta de que no son esos grandes héroes que creías y demás, pues claro, si todo eso conflictúa, el tener vías de escape, ¿no? Pues está muy bien. Entonces el cole, el salir, el quedar con amigos, el ser humano es un experto además en el manejo emocional a partir de convertir la emoción en movimiento. Entonces así no entro demasiado en contacto con ella, por eso somos tan multitareas, ¿no? Entonces pues ya está haciendo mil cosas, saliendo, entrando, pues bueno, pues parece como que todo eso no contacto tanto con ello y no hay tantas oportunidades de entrar en conflicto, ¿no? Pero si yo estoy ahí
24 sobre 24, 7 sobre 7 días a la semana. Entonces, lógicamente, los conflictos afloran como las setas en otoño, ¿no? Entonces, por eso comentaba, ¿no? que son los adolescentes los que peor lo han pasado, sin duda. Pues ya, Begoña, hemos acabado este bloque, esta primera de esta sección, que era un poquito más de actualidad, y ahora sí que sí nos gustaría profundizar un poquito más en tu vida, que nos abras las puertas y que te conozcamos un poquito mejor a través de esta ronda de 7 preguntas rápidas, que nos va a permitir eso, pues otra faceta tuya que a lo mejor pues desconoce mucha gente, ¿no? que te conoce en otros ámbitos. Entonces, la primera, Begoña, ¿podrías decirnos una cosa que cambiarías en la actualidad? Pues yo creo que sin duda los currículums académicos. Quitaría asignaturas absolutamente absurdas que no sirven absolutamente para nada, nada más que, como solían decir mis hijos, para que cuando las hemos terminado, las hemos aprobado tal cual, demos al botón de delete, olvidar, fuera, ¿no? Y entonces, y sin embargo que se incluyeran pues esas asignaturas relacionadas con el autoconocimiento, con el desarrollo de inteligencia emocional, con el del desarrollo de empatía, de trabajo en equipo, de contribuir socialmente, de ayudarnos, de apasionarnos con lo que realmente significa evolucionar y desarrollarnos, en contribuir a la sociedad, no sé, cosas que son las que de verdad importan y de verdad te hacen feliz. Entonces, tanto logaritmo neperiano de no sé qué y tanta afluente del Ebro por la izquierda que luego nadie sabe decir. Entonces, sinceramente, parece que están diseñados solo para fastidiar a los críos, solo, como eso de los deberes, los anularía radicalmente. Nos hemos creído que los niños son ejecutivos, ya trabajan en un 9 to 5, ya hacen esas horas y luego llegan a casa y tienen otro mogollón de horas entre extraescolares y deberes. O sea, trabajan mucho más que nosotros. Es absurdo. Para nada. No sirve para nada. Entonces yo cambiaría los currículums escolares, anularía los deberes y revisaría todos los currículums también de las universidades. Sí. Importante y necesario, Begoña. Segunda pregunta, ¿un sueño que tengas por cumplir? Pues tengo mucha fortuna, ya te decía antes que era una privilegiada. Sí, sí. Esos 3 clásicos de plantar un árbol, tener hijos y escribir un libro, pues yo ya lo he hecho. ¿Hasta el árbol? Sí, he plantado varios, sí. Vivimos ahora en un chalet con jardín, tenemos una casita en Asturias, en la playa, donde nada más llegar lo primero que hicimos fue plantar varios. Plantamos una palmera que ahora es brutal. Mis niños eran así y luego ha habido momentos en los que eran más altos que la palmera, ahora lógicamente ya... La han acompañado, ¿no?, a lo largo de su... Pero vamos, la palmera ahora nos va a tirar la casa. Y entonces sí, el árbol lo he plantado, más de uno, y lo he visto crecer y lo he disfrutado mucho con mi marido y con mis hijos. He escrito 3 libros, he tenido 2 hijos. ¿Los niños están claros? Y bueno, pues eso lo tengo bastante cumplido. Soy muy feliz a nivel familiar y a nivel profesional, ¿no? Así que bueno, pues deseo pues no sé, ver a mis nietos. Quizá es algo que sí que está ahí, que forma parte de mi historia, ¿no? Mis padres murieron tan jóvenes que no pudieron conocer a sus nietos. A mí sí me gustaría vivir para disfrutarlos mucho, para conocer. Estoy segura de que lo harás. Pues ese es un sueño. ¿Cómo te definirías en 3 palabras, Begoña? A ver, 3 palabras que me definan. Pues creo que soy muy honesta y eso me ha traído algún problema porque es verdad que eso ha supuesto que me tacharan de rebelde, porque he sido tan coherente conmigo misma y tan honesta con mis principios, con algunos de los que yo siempre he pensado que los principios están para romperlos si hace falta y cambiarlos sin ningún problema, pero hay otros que no y que deben regir lógicamente tu vida y tu trayectoria, ¿no? Entonces, bueno, he sido honesta conmigo, muy coherente y por lo tanto pues a veces tachada de rebelde, ¿no? Creo que la coherencia, me quedaría con eso de coherente. Tengo una fuerza de voluntad enorme, todo el mundo me lo dice y es verdad, lo reconozco, tengo una fuerza de voluntad brutal
que no sé muy bien de dónde viene, pero que agradezco muchísimo porque me ha ayudado mucho. Tengo eso, mucha fuerza de voluntad y soy muy comprometida, muy responsable, muy responsable. Si yo me comprometo y me responsabilizo, bueno, o sea, es que me responsabilizo mucho de los compromisos que adquiero y desde siempre, entonces, bueno, pues creo que eso podría ser otro, que soy muy responsable. Qué bien. ¿Cuál es tu película favorita, Begoña? Pues mira, el que me conoce bien diría El desayuno con diamantes. Sí, la verdad es que durante años fue mi película, me ayudó mucho, supongo que en cierto modo me identifiqué con el personaje, lo descubrí poco antes de vivir la experiencia traumática de mi vida que te comentaba antes, de la muerte de mi padre, que en realidad supuso la de mi madre también, porque ellos se adoraban y para mi madre fue un palo tan gordo que nunca volvió a ser ella, ni a ser feliz, ni nada de nada, con lo cual la verdad es que y yo me identifiqué mucho con esa protagonista tan, bueno, pues en ese momento tan vulnerable, tan dañada y tan necesitada de lugar seguro y de orientación y de cómo salir adelante, ¿no? Y entonces durante muchos años, y de hecho utilizo para explicar a mis alumnos el concepto de lugar seguro, lo que ella comenta en la película, ¿no? Entonces Desayuno con diamantes ha sido mi película. Pero ahora mismo, por ejemplo, yo pues no sé, hay un par de ellas que una de ellas es About Time, ¿cómo es la traducción en español? Es Una cuestión de tiempo, me parece que se tradujo en español. Es una película británica, dirigida y escrita por Richard Harris, Una cuestión de tiempo, sí, y es maravillosa, con una magia yo soy una gran defensora de la magia me encanta y me encanta esa película, o por ejemplo Captain Fantastic con Viggo Mortensen, también películas idealistas llenas de amor, de mucho amor, de esa magia del amor. ¿Un lugar donde te gustaría vivir? Pozuelo, duda, ¿no? España, sin duda. Yo cuanto más he viajado, más he dicho, guau, cómo somos los españoles, no hacemos más que criticar nuestro país y es lo mejor de lo mejor. Nos falta mucho por hacer y mucho por aprender, claro que sí. Pero a nivel cultural, a nivel gastronómico, a nivel... De gente, de cómo somos genios, somos estupendos. Mucho más de lo que nos imaginamos y de lo que nos creemos. Me encanta mi país y me encanta Madrid y en concreto Pozuelo, que tengo el privilegio de vivir en Pozuelo. Eso te iba a decir, también eres una privilegiada. Absolutamente, entonces, bueno, no me cambio por nada. Y además tienes otra maravilla, que es Asturias, que al fin y al cabo... Exacto, para los veranos, que es el único inconveniente que se le puede poner a Madrid es el calor en verano. Sí, eso es. Vas a Asturias y lo resuelves. Y ya no hay problema. Un recuerdo, Begoña, que guardes para siempre. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Personal o profesional? Personal. Personal, mi boda, la felicidad de mi boda, del momento del juez diciendo yo os declaro marido y mujer y de sentirme, besar a mi marido y luego mirar que estaba mi padre hacía tiempo que había muerto y mi madre tan emocionada y el día más feliz de mi vida sin ninguna duda y el momento más importante de compromiso, de emoción, de lo que me esperaba por delante. No sé, sí, creo que es que me emociono solo de recordarlo, el momento más feliz. Lo transmites muy bien, justo con esa mirada que hablábamos antes, se te nota, no se nota que no lo dices por decir, sino que lo estás sintiendo, realmente me lo estás diciendo y te estoy sintiendo. Te aseguro que no es impostado. Si pudieras pedir, para finalizar esta ronda, Begoña, si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? A la vida. Creo que tendría que ver con los niños, con que se acabara, que consiguiéramos derrotar al gran monstruo del maltrato y del abuso infantil, conseguir derrotar eso, conseguir educar a los adultos, conseguir educar a los niños, porque un niño no nace maltratador y al niño maltratador lo hacemos entre todos, es responsabilidad de todos. Entonces creo que tendría que ver con eso, con el conseguir
derrotar a ese monstruo que hace tanto daño, que hace sufrir tanto a tantos cachorritos. Sí, creo que sí. Ojalá pudiéramos conseguirlo y muy pronto, Begoña. Pues hasta aquí hemos llegado a esta entrevista de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer conocerte, conocer toda esa magia que llevas dentro, porque es mucha, que nos has transmitido, y que realmente te veamos pronto. No sé si colaborando con nosotros, pero seguro que te vamos a ver y ojalá podamos tener más trabajos conjuntos, porque seguro que vamos a sacar muchas cosas positivas de ello. Y gracias por regalarnos un cachito de ti, de tu familia, de esa maravillosa felicidad que desprendes, y que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y tener esta experiencia fantástica. Un placer conocerte y compartir este ratito.